Bienvenidos a Creando Conciencia. Los invitamos hoy nuevamente a recorrer un sendero de análisis y reflexión sobre algunos problemas del país a través de entrevistas y reportajes. Hoy abordaremos el fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Las migraciones son originadas por múltiples factores, entre ellos el ritmo de crecimiento de la población en edad laboral y una economía incapaz de proporcionarle trabajo digno y bien remunerado a los mexicanos. Prueba de ello es que México se colocó en el 2005 como el país con el mayor número de emigrantes en el mundo. La migración es un fenómeno que consiste en la emigración, que es la salida de los individuos de su lugar de origen, y la inmigración o llegada y establecimiento de estos en un país o región distinto al de su nacimiento. Desde el siglo XIX se tienen datos de reclutadores de mano de obra mexicana que ayudaron a incentivar el desarrollo económico de Estados Unidos, fortaleciendo en un primer momento su industria ferrocarrilera y minera, y posteriormente la agrícola y la de construcción. En la Primera Guerra Mundial, debido a que Estados Unidos tenía su mano de obra en los frentes de guerra, se estableció un programa de contratación denominado Programa de Trabajadores Temporales, con el que ingresaron al país vecino 70,000 connacionales. Fue Álvaro Obregón quien veló por los derechos de los migrantes como ningún otro presidente mexicano, pero el costo de la migración fue muy alto, ya que nuestro país se quedó sin mano de obra para impulsar el desarrollo de nuestra nación. Nuevamente, en 1942, se creó el programa Bracero para satisfacer las necesidades industriales y agrícolas en Estados Unidos. Prácticamente todos los países europeos que requerían de fuerza de trabajo hacen este tipo de mecanismo, de programa de trabajadores invitados, trabajadores temporales. En México se llamó programa Bracero. Y lo que es interesante es darse cuenta cómo en ese momento México tenía digamos, una posición de fortaleza al realmente llevar a cabo una serie de transformaciones económicas muy importantes. No solamente a nivel del campo, no solamente a nivel de la industria, sino de la educación. O sea, recordemos toda la propuesta de Cárdenas tan importante. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, México entró en un periodo denominado el Milagro Mexicano, en el que el gobierno se enfocó a lograr la industrialización. Posteriormente, el país experimentó el desarrollo estabilizador. Casi 20 años después de concluir la Segunda Guerra Mundial, el programa se disolvió luego de la muerte de Kennedy, una vez que los campesinos mexicanos convirtieron a la agricultura americana en la más rentable y avanzada del mundo. En esos años los campesinos eran migrantes temporales, trabajaban sus cultivos de temporal en México y después se iban a la Unión Americana para complementar su ingreso. La migración de mexicanos hacia la Unión Americana es un fenómeno histórico que se acentuó a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Los mexicanos que fueron requeridos en distintos momentos del desarrollo norteamericano contribuyeron a la consolidación de la principal potencia económica del mundo. Durante las décadas de los años 50 y 60, la mayoría de la población mexicana se concentró en la zona metropolitana de la Ciudad de México, particularmente en el Distrito Federal. Para la década de los 70, el fenómeno se revirtió y se acentuó durante la década de los 80 debido al crecimiento de las ciudades intermedias y fronterizas. Se estima que hay aproximadamente 1 millón de jornaleros migrantes, ¿no?, que migran a diferentes lugares, a diferentes mercados de trabajo. La mayoría Sinaloa y luego las conexiones que puede hacer a San Luis Potosí, a Sonora, Baja California Sur o Baja California, ¿verdad? Es una corriente migratoria muy importante. La característica de esta migración, a diferencia de la migración internacional, es que frecuentemente migran, sobre todo cuando hablamos de hortalizas, no de frutas, ¿no? Porque en la naranja migran hombres
grandes, fuertes, ¿verdad? En el mango migran hombres, pero en el limón, en la guayaba, y en todas las hortalizas migran las familias. Entre 1995 y 2000, la migración urbana representó más de 4/5 partes de la migración interestatal debido al proceso de urbanización de las ciudades, la diversificación de las actividades económicas, el crecimiento de las ciudades pequeñas y su capacidad generadora de empleo. En tanto los productores rurales vieron disminuidos los subsidios, eliminados los precios de garantía y retirada la participación estatal en el proceso productivo y en la distribución de los productos, se agravó su condición de pobreza. Otras de las razones que puede explicar los numerosos flujos de migrantes se refiere a la existencia de un diferencial importante en el ingreso per cápita, que para el caso de Estados Unidos es de los más elevados a nivel mundial, y aunque el Tratado de Libre Comercio para América del Norte pretendía equilibrarlo, según datos del Banco Mundial, en 2003 el PIB per cápita en México fue de casi $6,000 al año, mientras que el de Estados Unidos fue de 37,000. Durante toda la década de los 70, el flujo de migrantes que residía en los Estados Unidos era hasta cierto punto constante. Sin embargo, a partir de 1980 comenzó a crecer aceleradamente debido a la crisis de deuda externa, la caída de los precios del petróleo y la fuerte devaluación del peso. La crisis económica de la segunda mitad de los años 90 contribuyó de manera directa en el incremento del fenómeno migratorio. Ese es el otro momento a partir de los años 90. Muchos indocumentados, una gran parte de indocumentados, y al mismo tiempo lo que es importante es, efectivamente, México pasa por problemas muy serios, pero por el otro lado, Estados Unidos presenta una atracción impresionante, y de ahí los indocumentados. Un gran número de trabajadores perdió su empleo y sin la posibilidad de recuperar su economía, decidió probar suerte en el exterior. A pesar de que en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte existen disposiciones que permiten el ingreso temporal de trabajadores que desempeñan cierto tipo de actividades, no hubo negociación alguna sobre los flujos anuales de mexicanos legales e indocumentados hacia Estados Unidos. Si nosotros hacemos realmente de manera muy rápida, hacemos un análisis de lo que pasó con el Tratado de Libre Comercio, punto número 1, el campo está devastado, no hay inversión en el campo, se ha prácticamente expulsado a la gente del campo. Esta gente del campo no puede irse a las ciudades porque pues, no hay empleo. ¿A dónde va? Se va a Estados Unidos. Ahora, una cosa que me parece muy importante destacar, efectivamente, este es nuestro problema, pero allá los necesitan. Ojo, Estados Unidos los requiere. Y a varios años de vigencia del tratado, la cuestión migratoria aún es de actualidad y pertinencia, dados los agudos problemas de tráfico de personas y de violencia e inseguridad que azotan a la frontera. Pese a lo anterior, el gobierno norteamericano no se ha mostrado interesado en discutir y firmar un acuerdo migratorio, porque ello implica enfrentarse a las múltiples protestas de ciudadanos estadounidenses que sostienen que los trabajadores migrantes ocupan empleos que originalmente corresponden a nacionales. Un argumento más en contra de la libre movilidad del factor trabajo se halla en el hecho de que una excesiva oferta sustentada en el creciente flujo migratorio presionaría el salario. Y a diferencia de lo que sucedía en otra época, hoy la salida del país implica un cambio de residencia, ya que los migrantes prefieren no volver, a fin de evitar los riesgos para cruzar la frontera, que incluyen las persecuciones y detenciones por parte de la patrulla fronteriza, la cacería de indocumentados por parte de los grupos xenofóbicos y la muerte al cruzar el río. ¿Quiénes migran? Bueno, nosotros pensamos que, como en tiempos pasados, migraban la población más pobre y la analfabeta, ¿no? Yo creo que hoy migra mucha población de áreas urbanas, ¿verdad? No migran, a Estados Unidos no migran los más pobres porque la migración es muy cara, ¿verdad?
No migran necesariamente los analfabetas, yo creo que muy pocos analfabetas migran, ¿verdad? Gente que por lo menos sabe leer y escribir, y puede ser que esté más educada. Sin embargo, esta población, por mucho que tenga mucha más educación, si migra en condiciones de ilegalidad, no va a competir a los mercados de trabajo establecidos, regulares, que requieren capacitación, ¿sí? Hoy en día empieza a ser relevante la migración de población urbana y altamente escolarizada hacia ese país, lo cual coincide con el hecho de que 1 de cada 10 mexicanos vive en Estados Unidos y de ellos entre el 80 y 85% son ilegales, según un estudio del Centro Hispánico Pew. Los estados con mayor intensidad de migración son Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, en contraste con los estados del sureste como Chiapas, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, únicamente 3 entidades del país, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, concentraron la tercera parte de los emigrantes a Estados Unidos durante 1995-2000, según estimaciones del Consejo Nacional de Población. Las estadísticas dicen que Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato son las principales entidades expulsoras de mano de obra. Sin embargo, yo creo que la migración trasminó a todas las entidades del país. Nosotros lo vemos con la migración interna y con la migración internacional. Los chapanecos no migraban. Les abrieron los caminos dizque para meter el ejército, pero salió la gente, ¿sí? También indígenas. Yo estimo que más o menos el 10% de la población migrante son indígenas, ¿no? Bueno, porque tenemos además cierta experiencia. Oaxaca es una entidad que ha tenido muchos migrantes en el país, ¿verdad? Y en Oaxaca, bueno, un porcentaje muy alto de la población indígena. En el primer trimestre de 2009, se registró una pérdida de 419,000 empleos para los migrantes mexicanos. Y en ese mismo año, más de 560,000 fueron repatriados, siendo Baja California el estado que más deportados tuvo. Uno de los beneficios más directos de la migración internacional para los países de origen son las remesas. Para México, de acuerdo con un estudio de BBVA Bancomer, estas constituyen la segunda fuente de divisas más importante después de los ingresos por petróleo. Representan cerca de 3% del PIB, 50% de las exportaciones petroleras, 135% de la inversión extranjera directa y 189% de los ingresos de viajeros internacionales. A pesar de que en 2009, debido a la crisis internacional, hubo una caída del 15% en las remesas, estas ascendieron a poco más de 25,000 millones de dólares. El país recibió remesas familiares por un monto acumulado de 45,000 millones de dólares durante la década de 1990 al 2000. Para lograr entender el impacto, se puede comparar el monto con respecto al Producto Interno Bruto. Mientras que en 1995 las remesas representaron únicamente 0.49%, para 2004 incrementaron casi 5 veces este valor, constituyendo 2.75% del PIB. De acuerdo con la Cámara de Diputados, un día sin remesas implicaría una devaluación de casi el 20% en la moneda nacional. Existen 2 principales usos de las remesas. Uno, el mejoramiento de las condiciones de vida, que incluye la remodelación de las viviendas, compra de terrenos y activos fijos para negocios familiares. El otro, el de las remesas colectivas, que sirve para patrocinar fiestas cívicas, obras comunitarias y proyectos de tipo empresarial dentro de las comunidades. La mayoría de los países se han constituido cultural y económicamente gracias a los flujos migratorios. Estados Unidos es un ejemplo claro de este fenómeno y en contraste con su lucha por la igualdad racial de los negros, ha adoptado leyes y acciones que atentan contra los derechos humanos de nuestros paisanos, no solo de los que intentan cruzar la frontera,
sino de los que actualmente habitan su territorio. Estas reglamentaciones incentivan las conductas xenofóbicas en los ciudadanos estadounidenses hacia la comunidad latina, sin tomar en cuenta los beneficios sociales, culturales y económicos que los migrantes representan. En 2006, el poder adquisitivo de la población hispana era equivalente al Producto Interno Bruto de países como Brasil, Corea, India y México. Ellos todos pagan impuestos. Tú me dices, ¿cómo que pagan impuestos? Claro, porque tienen papeles falsos, casi todos ellos, si no trabajan, y por supuesto que pagan. Y luego el problema es que no tienen lo que se llama return taxes, ¿no? Que es la devolución de los impuestos. ¿Sabes cuántos miles de millones de dólares? El último dato que yo tenía por ahí, como del año 98, 99 en el Washington Post, es que el gobierno se quedaba con casi 5 mil millones de dólares de que los documentados, claro, no iban a pedir su return taxes, el retorno de sus impuestos. Una población que produce mucho, que consume poco y saca el dinero, quiere decir que no es inflacionaria, ¿no? Porque consume poco, pero produce mucho. Eso es una cosa importante. Entonces, los migrantes tienen una funcionalidad súper importante para Estados Unidos. Entonces, bueno, por lo menos México lo que tiene que hacer es destacar todo este tipo de cosas y cuando se tenga que hacer una reforma, decir, oye, ustedes están sacando, los impuestos están sacando esto y esto. Si bien en las últimas 4 décadas del siglo XX las políticas migratorias estadounidenses eran de carácter regulatorio, fue hasta 1996 cuando se modificó la legislación migratoria en Estados Unidos, la cual incluyó severas restricciones no solo hacia la inmigración indocumentada, sino también para los residentes legales. Las autoridades migratorias comenzaron a notificar por carta a casi 10 millones de residentes legales de diversos orígenes la suspensión de la asistencia social federal. Estas leyes y operaciones restrictivas fueron reforzadas en la presidencia de George Bush a partir del 11 de septiembre de 2001, con el establecimiento de una política antiterrorista de restricciones impuesta al flujo de personas hacia los Estados Unidos, particularmente proveniente de la frontera norte de México. Es así que para impedir el paso de migrantes mexicanos y latinos a Estados Unidos, se promovió la construcción de una muralla en la frontera que, de llegarse a concretar, su longitud de 1,125 kilómetros sobrepasaría con mucho a la de la Gran Muralla China. Como candidato a la presidencia, Barack Obama abrió la esperanza de mejorar la situación migratoria en todos sus aspectos. Sin embargo, una de sus primeras peticiones al Congreso de su país fue que se destinaran 4.600 millones de dólares para reforzar la labor de la patrulla fronteriza, completar el primer tramo del muro virtual entre México y Estados Unidos y multiplicar las tareas de localización y deportación de indocumentados. De acuerdo con el presupuesto solicitado para el Departamento de Seguridad Interna, Obama pretende destinar 1.600 millones de dólares, 200 millones más que el año pasado, para identificar y deportar a indocumentados. Para ampliar y reforzar el programa conocido como E-Verify, mediante el cual el gobierno comprueba el estatus legal de los trabajadores contratados por las empresas, solicitó 137 millones de dólares, 27 millones más que el periodo previo. El anuncio recibió críticas de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes del Sur de California, la cual acusa al mandatario de perfeccionar las políticas antiinmigrantes de la pasada administración de George W. Bush, que incluyeron sanciones mayores a empleadores y reforzaron la vigilancia en los centros de trabajo, así como la ley de migración, que establece una cuota de 700,000 admisiones legales por año, o la controvertida operación de bloqueo en El Paso, Texas. Una amenaza para la comunidad latina migrante en Estados Unidos es la cárcel. En 2007, el 40% de los sentenciados en cortes federales estadounidenses correspondió a personas de origen latino. Este número cobra mayor relevancia si se considera que este grupo constituye el 13% de la población total. Los delitos de migración corresponden exclusivamente a las Cortes Federales y en ellas 8 de cada 10 casos se refieren a estos delitos. Las condenas por violaciones a las leyes migratorias
han aumentado como resultado de un mayor número de indocumentados, así como un recrudecimiento de las leyes migratorias. El número de presos de origen mexicano en Estados Unidos ha llegado a ser un problema de importantes dimensiones para la economía, como el caso de California, donde el gobernador Arnold Schwarzenegger ofreció al gobierno mexicano recursos para la construcción de cárceles de este lado de la frontera e incluso para el mantenimiento de los presos a fin de reducir el costo que representa mantenerlos en su país, que es de aproximadamente $50,000 anuales por recluso. La migración internacional significa una pérdida en capital humano en los países de origen equivalentes a la inversión en educación, alimentación y salud desde el nacimiento hasta que la persona alcanza la edad económicamente productiva y emigra. Y si bien parte de esa inversión se recupera a través de las remesas, es importante considerar el impacto que la separación familiar juega en la economía y bienestar de los que se quedan y el desarrollo comunitario, regional y nacional. Levanté una encuesta sobre impactos de la migración en las poblaciones y encontré que del total de las familias que tenían por lo menos un migrante, el 30%, ¿verdad?, recibía algún apoyo. Solamente el 4% de las familias vivía de las remesas de los migrantes. Entonces, ¿qué significa la migración? ¿Significa la reproducción de muchas familias aquí? No, yo creo que no. Yo creo que la migración, bueno, permite que la población joven encuentre trabajo, se pueda reproducir, se lleve su pareja, venga al pueblo, se lleve a su esposa, ¿verdad? Viva allá, tenga los hijos, qué sé yo, o se muera en el camino, en el peor de los casos, ¿verdad? Hay apoyos, pero hay apoyos esporádicos, ¿verdad? Puede ser que se dé desintegración familiar si se fue el jefe de familia y no se llevó a los demás miembros, ¿verdad? Las mujeres se quedan aquí. Yo he encontrado mujeres con 20 años de migrante, el marido le sea soltera, casada, viuda, abandonada. No soy casada. ¿Y su esposo migró? Migró. ¿Y cuándo migró? Hace 20 años. ¿Y lo ve? No, entonces ya la dejó. No, señora, yo soy casada. Sí. En términos sociales, la migración impacta a la cultura y las relaciones familiares de los migrantes. El fenómeno de transculturización no implica la adopción de una nueva cultura y el desprendimiento de la originaria, sino el choque en un mismo medio de varios grupos culturales. En este sentido, el migrante reconfigura su manera de ver a la familia, el trabajo, la economía, a sus comunidades de origen y a la educación. Las familias de migrantes sufren un proceso de ruptura al estar uno o los dos padres ausentes. Experimentan un cambio en el papel de los hijos que muchas veces sustituyen al padre o la madre como proveedor y protector para sus hermanos menores y pierden la imagen de autoridad. Y a mí me parece que hay algo que no ha cambiado a lo largo de estos 40 años, ¿verdad? Poco más. Y es que la migración sigue siendo de jóvenes, ¿sí? Es cierto que hay niños de 13, 14 años, viejos, entre comillas, de 40 años y más, 50, 60, pero el grueso de la población migrante que va a Estados Unidos es población joven. Eso me parece que no ha cambiado en estos años. Sí creo que hay también un cambio importante, una mayor participación de mujeres. El cambio de roles no solo afecta a los hijos, sino también a las mujeres, que experimentan modificaciones en su relación de género. Las mujeres que se quedan en las comunidades de origen, al no contar con el marido, se ven orilladas a asumir tareas que antes no les competían, como el cuidado y cultivo de las parcelas y la representación del hombre en las juntas y asambleas comunitarias, lo que estimula sus capacidades de decisión. Aunque la mayoría de emigrantes son hombres, los flujos migratorios de las mujeres son considerables. Actualmente, el 44% de los migrantes mexicanos son de sexo femenino. Esta creciente tendencia en la migración de mujeres se debe a la flexibilidad de las fuerzas de trabajo.
Algunas estadísticas revelan incluso que las mujeres tienen una educación superior a la de los hombres migrantes. Las mujeres que han estado en contacto con la nueva cultura regresan con distintas pautas de comportamiento, lo cual resulta en conflictos con su identidad étnica y sus relaciones de género. Ya sea que se queden o que se vayan, las mujeres involucradas en la migración muestran mayor independencia en la toma de decisiones y administración de las finanzas familiares, promoviendo el cambio de visión respecto a la equidad de género en sus comunidades. Es un hecho que en México el desempleo se agrava y las oportunidades laborales se reducen, lo que ha orillado a los mexicanos a buscar en otro país lo que en el suyo no obtiene. Motivados por el sueño americano, deciden arriesgar inclusive la vida para obtener un mejor nivel económico. O sea, lo más rico que tiene un país es su población. Y muchas veces se decía, mientras más población tengas, ese famoso bono demográfico, qué bueno. Pero claro, si no tiene su contraparte de poderlos incorporar al desarrollo, pues por supuesto que es una cosa que es mejor que se vaya. Y eso es lo terrible. Aprovechemos a nuestra población. Demos el peso que le tenemos que dar a la educación, a la ciencia, a la investigación, a la tecnología. Y por favor, el campo. Si hay programas de apoyo al desempleo, no existen para jornaleros migrantes. No se ha instrumentado ninguna política que pueda apoyar realmente a los jornaleros. La regulación del salario, la regulación de la jornada, la obligatoriedad de los servicios sociales a la población jornalera. Eso tiene que hacer este gobierno o el que venga. Entre todos debemos realmente como de favorecer ese momento para evitar que los migrantes sigan siendo una válvula de escape, que los migrantes se vayan si quieren, pero no forzados por una situación económica como ha sido la situación hasta ahora. Ante este panorama, México debe de hacer lo siguiente. 1. Impulsar y redireccionar las políticas hacia el campo para darle seguridad al campesino, lograr su sustentabilidad y hacer de la migración una elección y no una necesidad. Número 2. Negociar un acuerdo migratorio desde la esfera laboral y no penal que garantice los derechos de los trabajadores. 3. Anteponer el bienestar de los ciudadanos a los intereses del libre comercio. 4. Vigilar que dentro del propio país los migrantes no sean objeto de abusos y vejaciones por parte de la autoridad o de delitos y amenazas por los narcotraficantes. 5. Apoyar las iniciativas de los migrantes que envían remesas para desarrollar proyectos productivos en sus comunidades a través de financiamiento, infraestructura, asesoría y capacitación. 6. Contar con un proyecto de nación que le permita hacer efectivo el derecho al trabajo consagrado en la Constitución. La participación social en la definición de este proyecto es, por supuesto, indispensable, por lo que requerimos crear conciencia sobre los graves retos que enfrenta nuestro país. Hasta la próxima semana.